Bienvenidos, queridos estudiantes. Hoy vamos a hablar de la clasificación de las parábolas. Ya vimos cuál es la etimología de la palabra parábola y quiere decir arrojar una cosa al lado de otra, con la intención de poder comparar, ¿cierto? Entonces dijimos que la parábola es una comparación, ¿cierto? Para notar diferencias y para notar semejanzas. Además dijimos que la Biblia, por ser un libro literario, es un compendio de grandes enseñanzas y además usa figuras literarias para poder dejar un impacto grande en el que escucha o en el que lee, y también para poder transmitir de una manera más fácil el mensaje que quiere dar, el mensaje que quiere otorgar. Vimos también entonces cuáles eran las características más importantes de las parábolas y cómo podíamos analizar una. Y el día de hoy vamos a hablar de la clasificación de las parábolas. Jesucristo más o menos cuenta alrededor de 47 parábolas. Algunos afirman que hasta contó muchas más. Y estas parábolas siempre tuvieron un objetivo, y era transmitir el mensaje y las enseñanzas de Jesús de una manera más fácil. Entonces, quienes lo escuchaban, que eran sus discípulos, sus apóstoles y las multitudes que lo seguían, estaban maravillados de todo ese bagaje de conocimiento y de toda esa sabiduría y de esas enseñanzas que Jesucristo otorgaba. Además, porque cada una de esas enseñanzas hacía que la vida fuera más llevadera, hacía que la vida tuviera sentido y además hacía que la vida fuera lo mejor. Y también, pues, nos enseñaba cómo poder tener una relación más cercana con Dios. Entonces las parábolas tenían un objetivo impresionante, pero además de eso, imagínense ustedes escuchar esas parábolas de la boca de Jesús. A Jesús lo seguía la gente porque Jesús daba esperanza, porque Jesús, a través de sus enseñanzas, podía aumentarle la fe a la gente, y la gente se levantaba y decía: yo quiero seguir adelante con mi vida y quiero conocer un poco más de Dios. Eso pasaba en el tiempo de Jesús. Era un tiempo en el que la gente estaba desesperada, tenían malos sentimientos, pasaban por malos momentos, pero Jesús les ayudaba. Entonces aquí podemos ver a Jesús en diferentes escenarios y siempre predicando la palabra de Dios, siempre llevando el mensaje, un mensaje de consuelo y de esperanza, y un mensaje también para que la gente pudiera cambiar su estilo de vida. Siempre Jesucristo tuvo en su mente que la gente pudiera cambiar su estilo de vida. Vamos entonces a la siguiente diapositiva y vamos a nombrar algunas de las parábolas más prominentes y que más escuchamos en la Biblia y que además las contó Jesús. La primera parábola es la parábola del sembrador, y esta parábola más adelante la vamos a explicar de una manera más concreta. Pero ¿saben qué nos narra esta parábola? Nos narra que una vez un hombre estaba sembrando en un campo. Entonces, las semillas que él estaba regando en el campo, unas cayeron al lado del camino, otras cayeron entre piedras, otras cayeron entre espinos y otras cayeron entre el campo fértil. Pues resulta que la semilla cumple diferentes objetivos. Cuando la semilla cae en un lugar donde no puede crecer, pues se va a marchitar y va a morir rápidamente. Aquí podemos ver a las aves comiéndose las semillitas. Aquí podemos ver que el sol les dio a la semillita que ya había germinado y la marchitó. Y aquí, entre los arbustos, entre los espinos, pues la semillita no pudo crecer. Pero cuando la semillita se siembra en el buen campo, ella puede crecer y da un gran fruto. Aquí podemos ver las espiguitas del trigo porque crecieron en un lugar amplio. Pues mis niños y niñas, ¿qué quiere decir esto? Que Jesucristo tomó una experiencia de la vida cotidiana de su gente, de su multitud, porque muchos de ellos eran agricultores, y contó esta enseñanza para hablar lo que puede hacer la palabra en el corazón de las personas. Y el terreno sobre el cual cayó la semilla es el corazón de cada persona. Pero después, en otra clase, vamos a ahondar en esta parábola. Otra parábola es la de los talentos. Pero aquí los talentos no son lo que nosotros pensamos. Los talentos no son
esas virtudes que tenemos para poder cantar, para poder bailar, tocar algún instrumento, hacer algo, no. De eso no se tratan los talentos aquí. Los talentos en la Biblia representan una moneda. ¿Listo? Como decir el peso, como decir el dólar, representa una moneda. ¿Listo? Y resulta que un día un hombre repartió a unos de sus trabajadores unos talentos. Era toda su riqueza. Entonces cada uno de ellos, mírenlo, aquí lo podemos ver, cada uno de ellos hizo algo distinto con la plata y los talentos que le había entregado su jefe. Un día él se va y cuando regresa se da cuenta que solo 2 personas, estos 2, hicieron lo correcto con su dinero, mientras que él, muy entristecido, hizo lo que no era correcto. Más adelante vamos a ver la enseñanza de esta parábola. La parábola de la semilla de mostaza. ¿Alguna vez hemos escuchado: si tuvieras fe como un granito de mostaza, le dirías a esta montaña, muévete, y la montaña se moverá? Además es una canción, ¿cierto? Pues sí, la parábola de la semilla de mostaza está comparando la semillita de mostaza con el reino de Dios. ¿Por qué? Dice que aunque parezca muy pequeña la semillita, cuando se siembra, produce un árbol muy grande. Y lo podemos ver. La semilla de mostaza es la semilla más pequeña que hay en todo lo que es el campo, lo que es la agricultura. Pero cuando ella crece, miren cómo puede dar un arbusto de los más grandes y los más frondosos, de los más hermosos. Entonces, eso nos representa que el reino de Dios nos sirve para protegernos, porque debajo de este árbol mucha gente se acostaba para evitar el sol. También era un nido para algunos pajaritos. Entonces lo que nos dice aquí es que el reino de Dios es nuestra protección, que Dios es nuestro ayudador y que además el reino de Dios cada vez va creciendo. ¿Y qué quiere decir eso? Que Dios siempre va a querer hacer su voluntad en nuestras vidas. Aquí está también una parábola que vamos a hablar más adelante, y es la parábola del hijo pródigo, de un hijo que siendo muy joven le dijo a su papá que quería toda su herencia, que él no iba a esperar a que él se muriera, que él la quería, el padre se la entrega, él se va, vive perdidamente. ¿Qué quiere decir eso? Vive en inmoralidad, vive en cosas terribles, y cuando ya lo ha perdido todo y todos sus amigos lo dejan, regresa a su papá y su papá lo perdona. Está también la parábola del buen samaritano, de un hombre que fue atacado por ladrones y sus amigos no lo ayudaron. ¿Saben quién lo ayudó? Su peor enemigo. Más adelante vamos a ver la enseñanza de esta parábola tan bonita y cómo este hombre, siendo su peor enemigo, lo ayuda porque siente amor por sus enemigos. Esa parábola nos refiere a unas palabras de Jesús cuando dijo que debemos amar a nuestros enemigos. Debemos hacer lo bueno con las personas, cualquiera que sea la persona. Debemos obrar de una manera correcta. Por ahí dice un dicho: haz el bien sin mirar a quién. Esta es una parábola muy corta. Y esta parábola dice: déjame quitarte la paja de tu ojo. ¿Saben qué significa eso? Que muchas veces nosotros criticamos a otras personas por cómo ellas actúan, por cómo ellas son, pero nunca nos damos cuenta quiénes somos nosotros realmente y cuántos errores tenemos nosotros. Somos especialistas en mirar el error en el otro y no miramos nuestros propios errores. Y Jesucristo quiere que nosotros miremos nuestros errores para podernos ir perfeccionando, para poder llegar a ser mejores personas y no estar criticando a los otros por lo malo que pueden haber hecho ellos, cuando nosotros podemos estar en una peor condición. ¿Listo? También está la parábola de la red. Pues a Jesucristo lo seguían muchos pescadores. Y él, ¿cómo podía enseñarles a sus discípulos que él quería que ellos con su palabra trajeran a muchas personas para que esas personas pudieran también vivir un cambio de vida? Pues les dijo: la red es como la palabra. Y yo los quiero hacer a ustedes pescadores de hombres. ¿Esto qué quiere decir? Que las enseñanzas de Jesús se tienen que ir a compartir con otros y esas otras personas van a llegar al reino de Dios. Está también la parábola del tesoro escondido. Y dice que un hombre un día estaba cavando en la tierra y se dio cuenta que había un tesoro. Entonces fue y vendió todo lo que tenía para comprar esa tierra
y poder quedarse con el tesoro. ¿Y qué nos representa eso? Que Dios siempre quiere dar lo mejor de Él para nosotros. Y no importa cuánto Él tenga que dar, porque incluso dio a su único hijo, nos dice el cristianismo, ¿cierto? Que Él dio a su único hijo para podernos salvar a nosotros, para podernos tener a nosotros. Entonces nosotros somos ese tesoro escondido y Él dio todo lo posible e hizo todo lo posible para estar con nosotros. ¿Ok? Entonces, esa es la clasificación de las parábolas. Cada una de ellas nos remite a personajes y escenarios distintos. Y esos personajes y esos escenarios hacían parte del público de Jesús. Nos vemos en una siguiente ocasión. Dios los bendiga.